Y como he venido predicando desde que comenzó, la situación con Israel, hemos venido hablando del porvenir, de lo que está ocurriendo en el mundo entero, de lo que está aconteciendo en medio de Israel y de la batalla o de la guerra que tiene la Franja de Gaza, junto con no solamente ahora, sino con otros países más, 5 países árabes que se han unido y que marcan, decía yo, el inicio de un tiempo terrible que está en la Biblia, que las profecías están, y que, hermanos, esto no va a parar, sino que va a seguir adelante, va a seguir más la guerra. Va a venir el momento fuerte, va a venir también persecución para la iglesia. Y creo que ha llegado el tiempo de que la iglesia se purifique, de que la iglesia se prepare. Ha llegado el tiempo de que la iglesia se afirme plenamente, porque el tiempo que queda a la iglesia en esta tierra es un tiempo corto. Y ahora que está al lado suyo, el tiempo que nos queda es corto en esta tierra. Dígase, el tiempo que nos queda en esta tierra es corto. ¿Eso le da como un susto? ¿O le da como que... En ambos. Yo creo que ambos, ¿no? Ambos. Yo un susto por mi familia, un susto por aquellos que no tienen a Jesús todavía, porque yo estoy seguro de que aunque me vaya antes de que suene la trompeta, o que suene la trompeta y me vaya con el Señor, yo voy. Pero hay muchos que necesitan todavía abrir su corazón a Jesús. Hay muchos que necesitan todavía entregar su vida, pero la iglesia, en este tiempo, el Señor nos llama a purificarnos. En este tiempo, hermanos, que nos resta, que estamos ya observando tantos cumplimientos de profecías, y a nosotros los pastores nos es dada la responsabilidad de anunciar a la iglesia, de alertar a la iglesia, como el atalaya, cuando ve venir el enemigo y anuncia. El que es advertido y se prepara, dice la palabra de Dios, que si llega alguien a caer, su sangre viene sobre su cabeza, no sobre aquel que anuncia las cosas. Es nuestro deber, cada uno de los predicadores, de hablar a la iglesia que tenemos que santificarnos más, que tenemos que purificarnos, porque viene un tiempo de preparación para la iglesia, un tiempo difícil, pero también un tiempo donde el cual es el preludio de la gloria de Dios manifestada, viniendo Cristo por su pueblo. Amén. Amén. Así que iglesia, dígale que está al lado suyo, ha llegado el tiempo de purificarnos, hermano. Sí. ¿Qué tenemos que hacer para purificarnos? ¿Qué tenemos que hacer para purificarnos? En primer lugar, no lo tengo allí colocado, solamente eso nada más pude colocar, pero usted sí va a anotar. Anote lo siguiente: para purificarnos, en primer lugar, tenemos que vivir el ejemplo de Cristo. ¿Tenemos que vivir qué? El ejemplo de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 1 en adelante dice el apóstol Pedro lo siguiente: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, lean bien conmigo, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta, escuche bien, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregándose al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran como ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Y leyendo esto me recuerdo cuando yo conocí al Señor
hace ya casi 24 años, y tenía creo que como 3 o 4 meses de haber recibido a Cristo, y los compañeros de la universidad, compañeros de farra, de parranda, venían y me decían, ¿tú eres evangélico ahora? ¿Tú eres cristiano? Y yo, sí, sí lo soy. Acá, chico, me recuerdo una vez que estaban reunidos y yo iba precisamente a la iglesia, abajo en el edificio. Mira, Dani, ven acá. ¿Para dónde vas? Para la iglesia, acompáñame. No, chico. No, y aquí estamos nosotros felices, aquí nosotros estamos haciendo, mira, estamos viendo una cajita, me decía. ¿Quieres una? No, vale, ya no, yo no tomo, yo soy cristiano. Ah, está bien, sí, es verdad. Ven acá, quiero decirte algo. Y esa persona vino, hermano, y me agarró una cerveza y me hizo así. Me la echó encima. Me dijo, ahora sí te puedes ir para la iglesia. Ahora sí te puedes ir para allá, para que los hermanos te vean y te huelan. Y leyendo este texto me hizo recordar eso. Cuando dice, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Y hermanos, aquí yo estoy viendo algo muy importante, y repito, para purificarnos tenemos que primero ¿qué? Vivir el ejemplo de Cristo. Y dice en el versículo 1 y versículo 2 que ya Cristo sufrió en el cuerpo. Así como Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Es decir, que si nosotros soportamos los sufrimientos que tenemos que vivir en este mundo, porque en el mundo tenemos aflicción, pero el Señor dice, descuiden, no se preocupen porque ya yo he vencido ¿a qué? Al mundo. Entonces, si nosotros soportamos los sufrimientos con el mismo espíritu con que lo soportó Cristo, obtendremos los mismos beneficios que Cristo Jesús obtuvo. Que tenemos su mente, tenemos entonces el Espíritu Santo, y eso lo hemos constantemente hablado acá. Y una de las cosas que veo, y siga conmigo por favor en el versículo, dice, porque Él ha sufrido en el cuerpo y Él ha roto con el pecado. Dice, el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Y esto me llamó la atención, hermanos, tremendamente. ¿Por qué? Porque el pecado como actitud es incompatible con la nueva vida que nosotros tenemos como creyentes. La Biblia me dice que yo, recibiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador, he sido libre de las cadenas que me ataban, de la muerte eterna, y libre de las ataduras del pecado. Ya el pecado no se enseñorea de usted como cristiano, como cristiana. Una persona sin Cristo puede de repente decir, ok, sí, pero yo soy esclavo del pecado. Pero uno que tiene a Jesús ya no es esclavo del pecado. Y por eso decía hace rato que somos nosotros ahora los que le abrimos las puertas al pecado. Pero nuestra vida en Cristo Jesús que tenemos como creyentes es incompatible, incongruente con la vida anterior y con la vida pecaminosa que nosotros llevábamos. Una vez regenerados como creyentes, nosotros tomamos la gracia que es ofrecida por Dios, y con esta gracia de Dios nosotros podemos resistir las tentaciones de los hombres, podemos resistir las bajas pasiones, podemos resistir las concupiscencias, cada uno de nosotros. Y eso es aprender a vivir el ejemplo de Cristo Jesús, porque Jesús, dice la palabra de Dios, que Él fue tentado ¿en qué? ¿Fue tentado en qué? En todas las cosas, pero Él venció. Y como Él venció, en Él nosotros tenemos también esa victoria. Entonces, el cumplimiento de la voluntad de Dios de una persona regenerada, escuche esto, no se puede llevar a cabo si esa persona regenerada no deja de lado los esquemas del mundo, la forma de pensar del mundo, el ver como el mundo ve y no como Dios ve. Miren, algo entendido particularmente es que nosotros como hijos de Dios tenemos en Jesucristo y en el Espíritu Santo la facultad de Él de observar todas las cosas conforme a la mente de Cristo Jesús, como Él veía todas las cosas, como Él ve todas las cosas, porque nosotros somos espirituales.
Y el apóstol Pablo decía, y ustedes que son espirituales, compórtense como ¿qué? Como espirituales. Vivan como personas espirituales. Decía esta mañana que la cosmovisión que nosotros tenemos es la del mundo. Y esa cosmovisión tiene que cambiar, tiene que ser transformada para poder nosotros caminar de victoria en victoria. ¿Está conmigo? Entonces, nosotros, repito, hemos sido libertados del pecado, pero resulta que el pecado está allí y está atacando constantemente la vida de nosotros. ¿Pero qué dice en el versículo 2? Dice la palabra, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo ¿qué? La voluntad de Dios. Y me impacta el versículo 3. Esta versión dice, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Y le habla a la iglesia, le habla al pueblo de Dios, nos habla a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos batallando todos los días? Porque sí, es una batalla diaria, es constante en nuestras vidas, pero nosotros tenemos a Cristo Jesús. Somos débiles, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Amén. Lo segundo que veo en ese texto, que para purificarnos tenemos que accionar en obediencia a lo que Dios demanda de sus hijos. Anote eso. Accionar en obediencia a lo que Dios demanda de sus hijos. Vamos al versículo 7 de 1 de Pedro 4. Yo no me voy a ningún otro texto, solamente voy a estar allí, en ese texto. Y en el versículo 7 en adelante dice, y mire esto, y ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿Qué se acerca, hermanos? ¿Y cuál es el fin de todas las cosas? La venida de Cristo Jesús. Así que, lea conmigo, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Estoy leyendo la versión actual, ¿ok? Usted me sigue en la versión Reina Valera, que es la que tiene allí en ese momento. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todos alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos. Amén. Vea usted que en esta pequeña porción el apóstol Pedro demanda y manda a la iglesia, exhorta a la iglesia a mantenerse en una forma de pensar en sabiduría y en sensatez, conforme a quienes somos en Cristo Jesús ahora. Recuerde, la vida eterna, la vida pasada, ¿dónde está? Pasó. La vida del mundo pasó. Ahora la vida suya está ¿con quién? Con Cristo. ¿Usted es representante de quién? Ese es el punto para nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Y a dónde vamos a ser embajadores? En su casa, con sus amigos, en su familia, en su lugar de trabajo. En donde usted y yo quiera que estemos, somos embajadores de Cristo. Nuestra actitud, nuestro carácter, nuestro temperamento frente a todas las personas tiene que reflejar a Cristo Jesús. Oye, pastor, pero es que no es fácil. ¿Y quién dijo que no va a ser fácil? ¿Y que Jesús se la vio fácil? ¿Y que Jesús fue aceptado por todo el mundo? Llegaba Jesús y todo el mundo le decía, ay, bienvenido, Señor. Había sí quienes le recibían, pero había quienes buscaban matarlo.
Había quienes buscaban ponerle trampa, había quienes buscaban engañarlo, había quienes buscaban meterlo en un problema. Igual para nosotros los hijos de Dios. Él padeció igual que nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo todo tipo de situaciones. Hubo gente que lo dejó atrás. A él lo seguían muchos. Y me impacta una parte del Evangelio donde habla de que Jesús tenía muchos seguidores, y cuando Él les dice que para poder tener la vida eterna ustedes tienen que comer mi carne, ustedes tienen que beber mi sangre, muchos de los que lo seguían no entendieron. Y dice la Biblia que ellos se fueron y lo dejaron solo. Y habló Él a sus 12, porque sus 12 también dudaron. Los que Él había escogido también dudaron y también pensaron: ¿será que nosotros nos vamos? Es por eso que le dice: ¿y ustedes qué? ¿También quieren irse? Eso los impactó, eso los conmovió tanto que Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? No podemos ir a ningún lado, no podemos ir a nadie. Hermano y hermana, nosotros vamos a tener confrontaciones, nosotros vamos a tener aflicciones en este mundo porque somos enemigos del mundo. Usted es enemigo del mundo. Me digo: pastor, ¿pero cómo es eso? ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es? Satanás. El que tiene el control permitido de este mundo es Satanás. El control permitido, ojo con esto. Es por eso que nosotros somos enemigos del mundo. Es por eso que Jesús dice: no se amolden ese siglo. No se amolden ustedes en su mente, su forma de pensar a este mundo, que va más y más a la decadencia, más y más al pecado, más y más a la podredumbre. Que si nosotros ponemos y le decimos: no, Señor, como decía esta mañana, no, bueno, yo creo que tú te equivocas aquí, Señor, yo creo que tu amor vale más, y entonces cuando tú dices: apártate de este, no, yo no creo, yo voy a darle otra oportunidad más, entonces voy, como decía una hermana, un dicho que decía: mire, pastor, tenga cuidado, porque muchas veces Dios saca al diablo de la iglesia y uno sale corriendo a la esquina para volverlo a entrar, para volverlo a meter. Y le decía: Dios es claro, Dios tiene sus estándares específicos en nuestra vida. Y una de las cosas que nos enseña aquí, yo les pido a ustedes que en esta noche o mañana ustedes puedan analizar esta porción, todo esto de 1 Pedro, del versículo 1 allí hasta donde vamos a llegar. Y cuando dice: hermanos, se acerca el fin de todas las cosas. Es por eso que ustedes tienen que, uno, para orar bien, tienen que mantenerse con su mente despejada. Para orar bien, tienen que tener su mente despejada. Despejada de ataduras que nos rodean. También, y dice, versículo acá 8, sobre todo, mire esto, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Dice su versión entrañablemente, aquí las entrañas, pero es profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Pero ¿cómo podemos nosotros entonces amarnos unos a otros si todavía estamos algunos en chismes, en contiendas, en divisiones, como hablar el viernes, lo que vieron el viernes, como les enseñaba el viernes, que el apóstol Pablo decía a los hermanos de Corinto: hermanos, tengo temor de ir a ustedes. ¿Por qué? Porque temo de hallarlos, en vez de estar bien afirmados en Cristo, como si el mundo estuviera en ustedes plenamente, en divisiones, en contiendas, en peleas, en murmuraciones, en detracciones. Y temo llorar delante de ustedes al ver su condición, su estado. Es por eso que nos dice: ámense unos a otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Sí he hablado, hermanos, una y otra vez, y voy a seguir diciendo: si tienes un problema con tu hermano, la Biblia te dice y nos enseña a nosotros la forma en cómo tenemos que arreglar las cosas. No es que tú vengas y tengas un problema con tu hermano o tu hermana y de una vez y disparas como si nada, y bueno, me la hizo.
Si tienes algo contra alguien, ve y arréglate con esa persona. Si no te escucha, busca 2 o 3 testigos. Si no, llévalos también a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, bueno, hermanos, sáquelo, porque esa persona no tiene Cristo Jesús. Si tienes problema con alguien, busca solucionarlo. No deja que el sol se ponga sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. ¿Cómo vamos nosotros a pedir al Señor, Señor, perdóname mis pecados, si nosotros no hemos perdonado a los que nos ofenden? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios ahorita en la cena del Señor si aún hay en nuestros corazones rabia, peleas, disensiones, mal pensamiento contra mi hermano, contra mi hermana? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en todo esto. Y nos dice también, cada uno ponga al servicio, mire esto, de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cuántos aquí no tienen don espiritual? ¿Cuántos aquí no tienen don espiritual? ¿Cuántos aquí sí tienen dones espirituales? ¿Seguro? A ver, ¿cuántos tienen dones espirituales? ¿Y por qué no los pones en práctica? ¿Por qué no los pones en práctica? ¿Se recuerda la parábola del talento? El Señor a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Ya bien la sabemos. Nos vamos al de 1. El de 1 lo que hizo fue enterrarlo. Y cuando vino el Señor se lo reclamó. Ni siquiera lo metiste, ni siquiera al banco para que generara intereses. Ok, quítenselo, dénselo al que más fructificó y échenlo afuera. Hermanos, lo que Dios nos entregó no es para decir yo tengo esto, yo tengo aquello. Yo me recuerdo esa anécdota de una persona que una vez me llegó diciendo: pastor, yo tengo el don de sanidad. Yo, gloria a Dios, mi hermano, excelente, muy bien, mi hermana. Ahora usted va a salir con la hermanita tal para el ancianato, usted va a ir para acá, para el ambulatorio, usted va a ir para el CDI, usted va a ir para acá y para allá, y esto, y va a servir allá afuera. Nunca más vi. Todavía lo estoy esperando. Porque hay gente que piensa que cuando viene tienen un don y póngalo en un altar, póngalo en un pedestal, porque los dones espirituales son para servir, para ponernos en práctica y servir a los hermanos, para honrarlos, no para vanagloriarlos. Y es por eso que Pablo le dice también a los corintios: mira, tú puedes tener los dones que tú quieras, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Porque eres como un címbalo, como un metal que suena como una campana y ya, hueca, vacía, no hay amor en ti. Y por eso dice: sobre todas las cosas, ámense los unos a los otros. Y el amor, hermano, nos llevará a servir. El amor nos llevará a servir desprendidamente a los demás. Amén. Y en tercer lugar, para purificarnos tenemos que prepararnos en el sufrir por seguir a Cristo. Y esto no nos gusta. Prepararnos en el sufrir por seguir a Cristo. Versículo 12 dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes, escuchen bien, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por ser un entrometido. Yo voy a explicar esto. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo.
Ahora, conmigo por favor el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Amén. Esta porción habla de dos tipos de sufrimiento. De dos tipos de sufrimiento. Uno, un sufrimiento de parte de los hombres por nosotros ser cristianos, por nosotros recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y el otro, que viene de parte de Dios por ser sus hijos, que necesitan disciplina porque nos hemos portado mal con Dios. Hay dos tipos de sufrimiento. Uno, por causa de Cristo, de los hombres, y otro, por nuestra desobediencia. Y viene de parte de Dios, pero por disciplina. Recuerda lo que dice la palabra. La disciplina al principio no parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No nos gusta la disciplina. Nos gusta a nosotros que nos hable bonito, pero cuando nos chaparrea, nos molestamos. Pero si es verdad lo que sucede, ¿por qué nos vamos a molestar? El orgullo y vanidad en nosotros mismos. Porque no nos gusta que nos digan las cosas como son. Y el Señor nos las dice bien claro, hermano. El primer tipo de sufrimiento que nos habla del versículo 12 al versículo 16, allí es una prueba para prepararnos en nuestra vida diaria y así mostrar a Cristo por medio de nuestra fe, por medio de nuestra paciencia, por medio de nuestro aguante a toda persona. Porque repito, estamos en medio de pruebas y van a venir situaciones más fuertes cada día, hermanos. Y yo les digo, como lo dije en la oración, démosle gracias a Dios que hoy nosotros podemos congregarnos libremente. Hay países, hay lugares donde no tienen esta bendición. Incluso en Latinoamérica hay gente, hermanos, que para poder predicarles es un protocolo, una cantidad de permisos para poder hacer una actividad, una campaña o algo. Y le escuche bien, aquí nosotros venimos, ponemos un tarantín aquí, ponemos una cuestión o algo, y de una vez cancemos la campaña y aquí se les predica a Cristo. ¿Sí o no? Hay lugares donde no, donde usted viene y lamentablemente dice y de una vez lo ponen preso. Y yo les contaba que en en Europa, en una clínica de abortos, un hombre cristiano simplemente se paró así frente a la clínica de abortos, hizo esto y lo pusieron preso. ¿Por qué? Porque está impedido orar frente a las clínicas de aborto. Y lo metieron preso, hermanos. Por eso, por el simple hecho de pararse en ese lugar. Y lo trataron como si fuera el peor criminal. Y nosotros tenemos esta bendición. Hay gente, hermanos, que no tienen esto, que no tienen esto, que no tienen esto. Pero tienen una gran pasión por Cristo Jesús. Y en nosotros, hermanos, tiene que despertar ese anhelo. Y que en medio de persecuciones que puedan venir y que van a venir, hermanos, nosotros nos regocijamos. El Señor no nos dice en ese texto que nos resignemos, no nos exhorta a resignarnos, nos dice regocíjense y tengan una actitud de continuo gozo en medio de toda situación, en medio de todo padecimiento, porque somos discípulos de Cristo. Y si Cristo padeció, nosotros no vamos a padecer en esta tierra. Si Cristo padeció aquí, nosotros no vamos a padecer. Pero esas tribulaciones, hermanos, como les decía esta mañana, son, aunque nos toque toda una vida, nuestra vida, esas tribulaciones son nada comparadas con la gloria de venidera que ha de manifestarse cuando Cristo venga en su gloria por su iglesia. Y eso es nuestra esperanza.
Y el segundo tipo de prueba, que está del versículo 17 al versículo 19, allí nos habla precisamente de prepararnos para el encuentro con el Señor en las nubes, de purificarnos. Y aquí no está hablando de que la iglesia va a pasar por el juicio que va a venir sobre el mundo entero, ojo, sino de la preparación para la iglesia que aún anda en desobediencia, que aún anda en desorden, que aún anda en un tipo de pensar de la carne, del mundo, y que no quiere entonces cambiar su modo de pensar. Hermano, ¿qué hacía Dios con Israel cuando Israel desobedecía? ¿Cómo lo castigaba? Les mandaba pestes, les mandaba sufrimiento y les mandaba a los enemigos para atacar. Si usted lee el texto cuando dice: si yo le mandare peste destructora, si yo le mandara langostas, entonces les recuerda que deben de humillarse. Y si mi pueblo se humillara, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y buscaren mi rostro, entonces yo escucharé, oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero es Él quien mandaba por la desobediencia del pueblo. Y es igual para nosotros. Hoy en día la apostasía está presente en la iglesia. Y hermanos, tenemos que estar preparados para un tiempo difícil, pero corto tiempo. ¿Por qué? Porque es un tiempo de purificación para la venida del Señor. Y el que se purifica y entienda, recibirá la recompensa, recibirá los galardones de parte de nuestro Señor. Y termino con esto, hermanos, el versículo 19. Y el versículo 19 dice: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Y esto, hermanos, hay 4 cositas importantes, sencillas pero importantes en ese versículo. Allí, 1, que todos los buenos también padecen. Que todas las personas que hacen buenas cosas no se libran de los padecimientos por ser simplemente buenos, porque estamos en un mundo donde todos padecemos, todos nos enfermamos y todos podemos morir. ¿Sí está conmigo? Todos. La exhortación de este versículo 19 va para los que sufren según la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, a los que hacen la voluntad de Dios, no solo porque Dios lo quiere, hermanos, sino por su causa, por su propósito y por su obra. Porque Dios en todo tiene propósitos, en todo. Yo no sé si usted se recuerda la historia del joven que quería ir a un lugar, a una isla, a ser misionero, y antes de hacerlo tuvo un accidente y perdió casi todas sus piernas derechas. Y él estuvo un tiempo decaído porque decía: Señor, ¿cómo yo voy a servirte? ¿Cómo voy a hacer, Dios, si tú me permitiste esto, me quitaste mi pierna? ¿Cómo yo voy a ir? Y ese joven dice la historia de que él lo ayudaron, se restableció, le dieron una prótesis y pudo ir. Y cuando pudo ir a esa isla con otros misioneros, lamentablemente cayeron y fueron apresados por esa gente. Y esa tribu era una tribu de gente caníbal. Y ese joven vio cómo iban comiéndose uno a uno a sus compañeros. Y cuando les tocó su turno, dice la historia de que él estaba tan asustado que no emitía palabra. Y cuando el jefe de la aldea tenía una costumbre, el jefe de la aldea probaba la carne primero antes de matar a la persona. Y cuando el jefe de la aldea vino, probó y cortó fue un pedazo de la prótesis que tenía de goma. Y cuando probó la goma, pues dijo: no me gusta la comida, esto no me gusta, así que déjenlo vivir, déjenlo. Y eso le permitió a él vivir dentro de la aldea, eso le permitió a él predicar a Cristo en la aldea y que todos en la aldea se convirtieran en Cristo Jesús. Por esa pierna que perdió, muchos se salvaron. Por ese sufrimiento que tuvo, Dios tuvo un propósito para que Él, Dios, fuera glorificado.
¿qué fue lo que hizo? Él confió su alma al fiel y creador y él dependió de él. Y Dios hizo su obra plena. Hermanos, así como el Señor nos dice en esta palabra, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. Hagamos nosotros de la misma manera. Amén. Y purifiquémonos, preparémonos, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, si quiere puede estar de pie, puede hacerlo. Padre, en el nombre de Cristo, te doy las gracias por este tiempo, por esta noche, por los que están aquí hoy. Y te pido, Dios, que nos ayudes, Señor, a prepararnos para tu venida, a purificarnos, Señor, y continuamente caminar conforme a lo que tú quieres de nosotros. Y, Señor, no volver atrás, sino permanecer firmes en la roca viva, en Cristo Jesús. Tú has perdonado nuestros pecados. Tú nos has, Señor, salvado. Por tu amor estamos aquí. Y así o nos llames a tu presencia, Señor, o cuando tú vengas nos encontraremos contigo. Señor, que esa seguridad jamás mengue, que esa seguridad jamás decaiga, y que la fe, la esperanza y el amor permanezcan en cada uno de nosotros. Pídale eso, hermano. Señor, yo hoy te ruego que la fe, la esperanza y el amor permanezcan constante, creciente en mi vida, en el nombre de Jesús. Que mis decisiones por ti, Señor, sean firmes y no vuelva atrás. No vuelva atrás. La cruz está ante nosotros y el mundo atrás ha quedado. Hermano y hermana, no caiga, no desmaye, ni siquiera considere volver al mundo. Permanezca hasta el final, porque los que perseveren hasta el final recibirán la recompensa de las mismas manos de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Esa vida la he dejado. Dígaselo a Él. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En este momento, Señor, ahora también vamos a proceder, Padre Santo. Vamos a proceder al tiempo precioso de la cena del Señor. A compartir esa ordenanza, Señor, que tú has dejado para tu iglesia. Aquí está parte de tu pueblo. Aquí está parte de tus hijos. Señor, purifícanos a cada uno de nosotros. Les pido a los hermanos diáconos que puedan tomar los implementos de la cena y los hermanos bautizados permanezcan en pie o puedan estar de pie para que les sean identificados y les sean entregados los implementos de la cena del Señor. Y mientras leemos la porción de la palabra de 1 Corintios 11, versículo 27 en adelante, que nos dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.
cada vez que participamos de este momento, siempre recordamos estas palabras. Estas palabras que nos enseñan que este momento no es un acto simple y ya, no es un simple recordatorio, aunque sí es un recordatorio, pero va más allá de eso. Es el nuevo pacto en la sangre, en el cuerpo de Jesús. Este es un momento, hermano y hermana, que nos enfoca a vivir como Dios quiere que vivamos, porque nos llama a revisarnos y nos llama también a fortalecer, a afirmar el compromiso que tenemos con Cristo Jesús, de ser sus hijos, de vivir en la santidad que Él quiere de nosotros, y de entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesús no es cualquier cosa. Es el acto y el hecho más grande en toda la historia de la humanidad, que marcó un antes y un después del mundo entero. Y que esto que hoy realizamos es un mandato del mismo Señor Jesús, para que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, hoy reafirmo mi compromiso contigo, reafirmo tu pacto conmigo, porque Él hizo un pacto con nosotros, y repito, en su cuerpo, en su sangre. Y ese pacto lo reafirmo en mi vida. Y Señor, me pruebo a mí mismo, te pido perdón por mis pecados, y mi compromiso es a batallar todos los días para cambiar, para mejorar, para crecer en ti y para buscar vivir en la santidad que tú quieres de tu pueblo y de tu iglesia. Esto es, hermanos, y más lo que es la cena del Señor. Y por eso que dice: no tengan por indigna este momento. Por eso pruébese cada uno a sí mismo. Y ese momento es la oportunidad para usted y para mí, para que en esa habitación cerrada que es nuestro corazón, podamos nosotros hablar con papá y ponernos a cuenta con Él. Solo en Jesús encuentro paz. Él es la luz, es mi cantar. Este es el tiempo para que usted hable con Dios. Angular, mi roca firme al caminar. Cuán grande amor, profunda paz, temores ya no existen más. Mi ayudador, mi todo es Él, y en su amor yo viviré. Jesús, gloria de Dios, de humanidad, Gracias por tu amor y tu misericordia, Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio, porque no teniendo necesidad de hacerlo, lo hiciste por nosotros. Mas fue la cruz, Perdóname, Señor, porque soy pecador. donde Él murió. Perdóname, Señor, porque soy rebelde. Perdóname, Señor, porque continuamente fallo. Cada pecador, Pero hoy vengo allí quedó, a través de tu Hijo amado y por Jesucristo, su muerte mi Señor, vivo mi Salvador, mi Redentor, y te pido perdón por mis pecados. Lo confieso delante de ti. Soy pecador, Señor. Te pido perdón por ello. Mi compromiso, Señor, es a cambiar día a día. Pero qué Mi compromiso, Señor, es a honrarte a ti y a buscar vivir en esa santidad que solo tú, Señor, que solo tú nos das.
alguien por el pan. Faltó alguien por la copa. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que es partido por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. Solo en el hecho, Señor, de pensar el sufrimiento que tuviste que padecer por nosotros, 39 latigazos que desollaron tu cuerpo, que vertieron tu sangre en ese lugar. Y no solo fue el peso del madero que cargaste por las calles de Jerusalén, con tu piel desollada, con tu espalda desollada, sino el peso de mis pecados. No solo fueron los clavos que te clavaron en tus manos y en tus pies, no solo fueron las espinas que se clavaron en tu cabeza, en tu frente, fueron mis pecados también. Fueron mis pecados que hicieron que el Padre quitara su rostro de ti. Pero tú no emitiste palabras, Señor. No emitiste palabra ni de juicio, sino más bien dijiste: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Solo tú soportaste, Señor, todo ese sufrimiento, el no poder respirar, el no poder, Señor, tú nos amaste tanto y llevaste por nuestros pecados en tus hombros. Gracias, Señor. La Biblia dice: asimismo, Él tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Participemos de la copa. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque solo tú podías entregar a tu Hijo. Nosotros no somos capaces, pero tú sí. Entregaste a tu Hijo para que padeciera por mi causa. Yo que soy inmerecedor, Señor, de tu amor y tu misericordia, a través de tu Hijo la he obtenido. Y a través de su sangre, Señor, derramada en el pretorio, derramada en las calles de Jerusalén, derramada en la cruz, he recibido, Señor, el perdón de mis pecados. He sido limpiado, he sido salvado, he sido comprado a precio de sangre. Y hoy te doy las gracias, Señor, porque sé que tú eres Dios. Hoy te doy las gracias, Señor, porque solamente tú eres el único capaz de hacerlo. Y no te quedaste, Señor, ni en la cruz, y no te quedaste, Señor, en esa tumba, sino que a la voz del Padre tú resucitaste al tercer día. Tú resucitaste, Señor, glorificado. Y después de un tiempo fuiste al cielo y estás sentado a la derecha de nuestro Padre, abogando por mí, abogando por cada uno de los que estamos aquí, porque tenemos un acusador, pero en ti, Señor, tenemos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque en ti hemos sido salvos. Y también te alabo, Señor, y espero ese momento precioso. Espero ese momento, Señor, en que el Padre de la orden y tú vengas por tu iglesia y nos llames
con voz de mando, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que ya hemos quedado, nos reuniremos con ellos en las nubes. Ven pronto, Señor Jesús, porque tú venciste y nos has dado la victoria. Dale la gloria a Dios, hermano. Dale la alabanza a Él, porque Él ha vencido. Y en Él somos más que victoriosos. En Él tenemos la victoria. Dale la gloria y la alabanza a Él.